Buenas tardes, José, ¿me escuchas?
Anthony, buenas tardes, ¿me escuchas? Ok, entonces vamos a esperar un poquito más, un poquito de tiempo más para que se conecten tus demás compañeros y dar por inicio la clase del día de hoy. Buenas tardes, me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? ¿No me copian? Por favor de confirmar. ¿Aló?
Han ingresado dos. Sí, aquí ya. Ya, ya listo, porque han ingresado dos. Ya, listo, gracias. Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar por inicio la clase del día de hoy. Bueno, ustedes creo que ya me conocen, ¿no? Mi nombre es Edwin Medina, ingeniero industrial de profesión. Eh, Actualmente me encuentro laborando en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL, como inspector de trabajo, ¿no? Y tengo varios años de experiencia en el tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Uno de los temas importantes, ¿no?, que forma parte de todo este sistema es, pues, se trata, ¿no?, de la investigación de incidentes o la investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Un temita muy importante, muy apasionante. A mí me gusta realizar este tipo de investigación de accidentes. Y para ello, pues yo he cogido una metodología, ¿no? Una metodología que prácticamente siempre los enseño, los recalco y menciono algunas otras metodologías, pero a modo de cultura general, ¿no? La metodología que les voy a enseñar, la que resulta bien, bien práctica y que muchas empresas, instituciones, entidades también lo realizan, ¿no?, su investigación a través de esa metodología. Bien, todos están viendo, están copiando la pantalla, se ve perfectamente, ¿no es cierto? ¿Hay algún inconveniente? ¿Alguien más quiere ingresar, creo? Sigamos, sigamos. De, previo, previo a comentar, a desarrollar la clase de la metodología de investigación de accidentes propiamente dicho, vamos a conocer algunos términos que se utilizan, ¿no? Y que la norma lo establece respecto a lo que ocurre, ¿no? Un incidente y un accidente. Bien, el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece algunos términos, ¿no? Como es el caso de incidente. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el decreto respecto a este término incidente, ¿no? Dice que es todo suceso acaecido en el curso del trabajo, o sea, que ocurre, ¿no?, en el desarrollo de las tareas, de las actividades, o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? O en el que éstas solo requieren cuidados de primer auxilio. O sea, por decirles, ¿no? Cayó algún objeto cuando estamos realizando nuestras tareas en nuestro centro de trabajo y simplemente, pues, cayó cercano a nosotros, ¿no? No nos afectó mayormente. O de repente nos cayeron, pues, algunas esquirlas, y por prevención, por cuidado, vamos, pues, al tópico, ¿no?, para que nos revisen. Luego de esa revisión, esa evaluación que nos hace el profesional de la salud, determina, pues, que no hemos sido mayormente dañados, ¿no? Por lo tanto, podemos regresar a seguir haciendo nuestras tareas, ¿no? A eso se refiere un incidente, ¿no? Algo que pasó, que pudo sí ser un accidente de trabajo, ¿no? Si es que ese objeto eventualmente nos caía, pues, directamente al cuerpo, ¿no? Pero en esta oportunidad no fue así, cayó a un costado, a un lado, ¿no? O de repente estamos, acercándonos a una puerta, ¿no? Estamos a 20, 30 centímetros de la puerta y de repente con el viento la puerta se cierra violentamente, ¿no? ¿No es cierto? Y no nos golpea la puerta. Entonces, eso es un incidente, ¿no? Un incidente que pasa en el desarrollo de las tareas, ¿no? O probablemente también nos resbalamos ahí y nos caímos y no pasó nada, nos paramos rápidamente y no pasó nada, ¿no? ¿No es cierto? Un incidente. No, mayormente la persona que ha sido, digamos, protagonista de este incidente no sufre daños severos en su salud, en su integridad física, ¿no?
¿Y qué nos dice con respecto al término incidente peligroso, no? Nos dice que es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves o invalidez total y permanente o muerte de las personas en su trabajo. O sea, esto es algo que puede suceder. Estamos hablando de una, no dice, ¿no? Pudiera causar, pues nos habla de posibilidad, de probabilidad, ¿no? Entonces, es como que algo que pudiera ocurrir, que está ahí a la vista, ¿no es cierto? Y a veces no tomamos acción para corregir y que este incidente pudiera ser controlado, ¿no? Entonces, por eso nos dice, es todo suceso potencialmente riesgoso, ¿no? Que pudiera causar lesiones o enfermedades graves. Entonces, de materializarse un incidente peligroso, sí va a causar daños a la persona, va a causar daños a la propiedad y con consecuencias, pues, severas, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de probabilidad, de posibilidad, no es que se ha materializado, ¿no? Pues, por eso no dices todo suceso potencialmente riesgosos que pudiera causar daños, que pudiera causar lesiones, ¿no? Entonces, de algo que se pudiera materializar. Entonces, nosotros cuando identificamos un incidente peligroso, debemos tomar acciones a efectos de que este no se materialice. ¿Estamos? Otro término que se va a utilizar en la investigación de accidentes es el accidente de trabajo. ¿Qué cosa, a qué se considera un accidente de trabajo o qué conocemos como accidente de trabajo? El reglamento nos dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Entonces nos dice que todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir esta descripción, no? Que una persona está realizando sus tareas, sus labores, sus actividades, ¿no? En un determinado puesto de trabajo, por eso dice con ocasión del trabajo, y pasa pues un accidente o un evento, ¿no? Un evento negativo, el trabajador entra en contacto con el peligro, entra en contacto con una energía negativa, y esta energía negativa tiene esa capacidad de causarle una lesión, una perturbación funcional al trabajador. Por lo tanto, el trabajador pues sale lesionado, dañado, ¿no es cierto? O probablemente también le puede causar la muerte. Por lo tanto, a eso conocemos, a ese evento, ¿no? Repentino, ¿no? A esa energía negativa que ha causado este daño en la salud o en la integridad física del trabajador, como conocemos como accidente de trabajo. ¿Qué más nos dice el reglamento, no? Que se considera también como accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces, ¿qué sucede? No? Muchas personas laboran en un centro de trabajo, ¿no es cierto? Un establecimiento cerrado, conocido como centro de trabajo, centro de labores. Pero ¿qué sucede? Pero también hay otras personas que salen a hacer unas diligencias, ¿no es cierto? Van probablemente al banco, van a hacer pues, cotizaciones, bajan en logística, probablemente salen a visitar a proveedores, a ver los productos, ¿no es cierto? O de repente trabajan en proyectos, se desplazan hacia otro lugar y sucede pues este evento negativo, ¿no? Sucede este accidente. Pero esas personas están trabajando, si bien es cierto, no están en el local, en el establecimiento de su empleador, pero están trabajando fuera de las instalaciones del empleador. Por lo tanto, también se considera accidente de trabajo si es que este evento sucede cuando se está realizando este tipo de trabajos, de labores, bajo las órdenes del empleador, ¿no? ¿Estamos? ¿Está claro esta parte o tengan alguna duda? Esto tienen que conocerlo bien, ¿no? Conocerlo bien estos conceptos que estamos viendo. Y van a ver que investigar un accidente de trabajo no es nada del otro mundo. Por ejemplo, ¿no? Aquí en la gráfica tenemos un incidente ahí, ¿no? De repente está pasando la persona, el trabajador ahí, dos, dos aves están paradas sobre un palo y probablemente termina de pasar y se cae, pues el palo, ¿no? Y cae tras del trabajador. No pasó nada más que un susto, ¿no? Es un incidente, ¿no? ¿No es cierto? Pero lo contrario va a ser si ese tronco o palo caiga sobre el trabajador. Ahí le va a causar daños, ¿no es cierto? A su integridad física, probablemente tenga fracturas, heridas, hematomas, qué sé yo, pero ya se volvió un accidente, ¿no? Porque el trabajador ha sido impactado, ha sido alcanzado
por ese palo en donde estaban parados pues ese par de palomas, gallinazos o águilas, no lo sabemos con precisión, pero ya el objeto, ese agente, que es el tronco, alcanzó al trabajador, ¿no? Incluso podemos tomarlo como un incidente peligroso también, ¿no? Nos dijimos que un incidente peligroso, ¿no? Es algo potencial, ¿no? Que pudiera causar daño, ¿no? Entonces, así como está en el primer gráfico, algo potencial que tiene ¿no? Que tiene la potencialidad, ¿no? De causar daño al trabajador, ¿no? ¿Me entienden? Pero el accidente ya cuando se materializa el evento, ¿no? Cuando ya causó daño a la persona. Entonces, tenemos también, como hemos visto ya, el concepto de accidente de trabajo, ¿no? Que es todo suceso repentino que causa daño a la salud, a la integridad física del trabajador o incluso la muerte. Entonces hay una clasificación, hay una categoría, ¿no? De accidentes, ¿no? De trabajo. Un accidente puede ser leve, ¿no? Cuando el trabajador pues no ha sido dañado mayormente, ¿no? Probablemente pequeños rasguños, golpes, ¿no? Un descanso médico breve o de días, y se recupera y vuelve pues a sus labores, ¿no? Puede suceder también un accidente incapacitante, ¿no es cierto? Y a su vez pues se divide en accidente incapacitante total temporal, ¿no? Cuando el trabajador, por ejemplo, sufre una fractura, digamos, ¿no? Una fractura. Entonces no va a poder volver a trabajar pues de inmediato. Se ve incapacitado totalmente, pero de forma temporal, porque producto de esa fractura le pondrán pues yeso, harán una operación, ¿no? Una intervención quirúrgica, tomará pues un descanso médico, ¿no? De acuerdo a la recomendación médica por el tiempo que el profesional de la salud le otorgue, y finalmente se recuperará una terapia y el trabajador pues se recuperará y volverá a realizar sus tareas como lo venía haciendo normalmente, ¿no? También puede resultar que haya una incapacidad parcial permanente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Aquí sí el trabajador pues no va a quedar como estaba antes del accidente. Aquí ya el trabajador va a tener un tipo de incapacidad. De repente pierde un dedo, pierde una pierna, pierde un brazo, ¿no es cierto? Y esa pérdida va a ser permanente, pero es parcial, porque el trabajador todavía puede realizar labores, quizás las labores que venía realizando las pueda hacer, pero ya de forma disminuida, o probablemente ya no pueda hacer las labores que venía haciendo, ¿no? De repente le amputan la pierna y es un conductor, ya no va a poder conducir, ¿no es cierto? Pero puede realizar otras labores. Por lo tanto, en ese escenario estamos ante un accidente incapacitante denominado parcial permanente. También puede haber un accidente incapacitante total permanente. En este caso ya el trabajador, si bien es cierto, recupera no la vida, pero el trabajador ya no va a poder regresar a su centro de trabajo ni hacer sus labores que hacía anteriormente, ni otras labores, porque está incapacitado totalmente, ¿no? Trabajadores que quedan probablemente postrados para el resto de su vida, quedan en silla de ruedas, ¿no? Entonces, el accidente incapacitante tiene esas tres categorías, ¿no? Total temporal, ¿no? Fractura, ¿no? Sufre una fractura de algún elemento, una rotura de cabeza, qué sé yo, se somete a una terapia, a unas intervenciones y el trabajador pues se recupera totalmente, ¿no? Y vuelve a realizar sus labores. Parcial permanente, ya cuando sufre la pérdida de algún órgano, ¿no? Del cuerpo, y ese órgano del cuerpo pues no lo va a recuperar, pero ya el trabajador puede regresar a laborar, ¿no? Hacer sus actividades que hacía anteriormente y de repente no lo puede hacer, otras actividades que el empleador le designe, ¿no? Porque el empleador está obligado a transferir al trabajador en caso de accidente a otras labores que ya no pongan en riesgo su salud o su vida, ¿no? Y total permanente va a ser cuando el trabajador, pues, si bien es cierto, no pierde la vida, pero ya no va a quedar, pues, en condiciones de realizar ningún tipo de tarea, ¿no? Y la otra categoría de accidente es el accidente mortal. Bueno, acá no hay mucho que explicar, pues, ¿no? Accidente mortal, simplemente sucedió el accidente y el trabajador lastimosamente perdió la vida. ¿Estamos? Hay una pregunta aquí, ha quedado claro aquí el gráfico, ¿hay alguna duda para aclararles? Bien, seguimos.
Entonces, el accidente leve, ¿no? Que hemos visto en este grafo, en el cuadro anterior, hemos visto, ¿no? Accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice con respecto al accidente leve, ¿no? Que es un suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado, ¿no? Un descanso breve, ¿no? Un descanso breve, no ha ido a la, más, más que lesiones, ¿no? Que daños a la integridad física ha habido susto, ¿no? Y regresa como máximo al día siguiente a realizar sus labores habituales a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, un accidente pequeño, leve, como le digo, aquí más ha habido susto o probablemente ha habido pues este daño a la propiedad, ¿no? Entonces, y el trabajador pues vuelve al día siguiente como máximo a realizar sus labores habituales en su puesto de trabajo. Accidente incapacitante, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿no? Nos dice que es un suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ¿no? A un descanso, ¿no? Un descanso médico, ausencia justificada al trabajo, obviamente porque está lesionado el trabajador, ha resultado pues herido, va a haber una ausencia justificada al trabajo, ¿no? Y va a sufrir, va a ser objeto de un tratamiento médico, ¿no? Nos dice que para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente, ¿no? Hemos dicho que este tipo de accidente incapacitante a su vez se divide en tres categorías de accidente, ¿no? Total permanente, nos se refiere cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Ahí ustedes ven en el gráfico, ¿no? El trabajador ha sufrido pues algún tipo de fractura, lesiones, no puede caminar, pero está en tratamiento, ¿no? Y culminado ese tratamiento, el trabajador se recuperará plenamente y volverá pues a realizar sus tareas habituales, ¿no? Producto ya del descanso, el tratamiento que ha sido objeto, ¿no? eh, Incapacitante parcial permanente, ¿no? Se refiere cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Entonces aquí ya el trabajador, pues cuando, si bien es cierto, se recupera, su recuperación pues no va a ser total, ¿no? Ya va a regresar a trabajar, pero ya ha disminuido en sus cualidades físicas, ¿no? Por lo tanto, de repente ya no va a poder realizar las tareas que habitualmente realizaba en su puesto de trabajo, ¿no? Ya las va a realizar con un menor rendimiento, o probablemente ante la eventualidad de que no pueda realizar estas tareas, el empleador tiene la obligación de trasladarlo a otro puesto de trabajo en donde pues puede trabajar tranquilamente sin poner en riesgo su vida, sin poner en riesgo su integridad física. Total permanente, ya nos referimos, ¿no? Cuando la lesión genera la pérdida anatómica, ¿no? O funcional de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Entonces, por ejemplo, acá ya esta pérdida total permanente ya no le va a poder pues, realizar al trabajador, ¿no? Alguna tarea dentro de la empresa, ¿no? Entonces, un trabajador ya totalmente disminuido, que probablemente ni siendo trasladado a otro puesto de trabajo, va a poder pues, rendir, laborar como lo venía haciendo, ¿no? Entonces, estas son las categorías, digamos, la clasificación del accidente incapacitante. ¿Estamos? El accidente mortal, ¿no? Nos dice que es un suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho que explicar, ¿no? Entonces, es un accidente de trabajo que pasó por las circunstancias que ocurrieron en el puesto de trabajo y ocasionaron pues la muerte del trabajador, ¿no? Nos dice que para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. ¿Estamos? A ver, acá un pequeño ejercicio quisiera que participen ustedes, ¿no? Si un trabajador sufre la fractura de un tobillo con 3 meses de descanso médico, ¿qué tipo de accidente es, no? Uh -huh. A ver, qué tipo de accidente es, ¿no? Hay una fractura de un tobillo con 3 meses de descanso médico, ¿no? Claro, es un accidente, es un incapacitante
accidente incapacitante temporal, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, ¿no? Vamos a retroceder, vamos a ver nuevamente el gráfico, ¿ya? El cuadrito, ¿no? Para que ustedes se familiaricen más. El cuadro resumen, aquí está, ¿no? Va a ser un accidente total temporal, ¿no? Incapacitante total temporal, ¿no es cierto? Porque el trabajador, pues, ha sufrido la fractura del tobillo y por lo tanto va a necesitar de un descanso médico, ¿no? Si hay una disminución de la capacidad visual, ¿no? Y la visión pues ya no se puede recuperar, ¿no? Nos ponemos lentes, pero sigue disminuyendo la disminución, ¿no? Nuestra capacidad del órgano de la visión, ¿no? ¿Ante qué tipo estaríamos, no? Sería un tipo parcial permanente, ¿no es cierto? Parcial permanente, ¿no? Porque el trabajador está íntegramente, ¿no? Solamente sus ojos están siendo, o su capacidad de visión está disminuyendo, ¿no? El tercero, ¿no? Contusión por caída con retorno al día siguiente. ¿Qué tipo de accidente sería, no? Sufrió un golpe, ¿no es cierto? Pero retornó al día siguiente, ¿no? A ver si han estado atentos. Aquí me dicen leve, claro que es un accidente leve, no dijimos que es un accidente leve, a lo más el trabajador va al tópico, le atienden, ¿no? Y a lo más genera pues un día de descanso y al día siguiente ya está retornando el trabajador, ¿no? Básicamente le dan ese día por precaución, ¿no? Para tomar por precaución, ¿no? Porque en sí ese mismo día pudiera regresar a sus labores, sino por precaución el profesional de la salud le da pues un día, ya tómate el día y mañana ya vuelve a tus labores, ¿no? Resbalón sin daño, ¿no? El trabajador continúa su labor, no ha pasado nada, ¿no? Se resbaló, no hubo daños, el trabajador continúa su labor. ¿Qué cosa viene a ser eso, no? ¿Qué vendría a ser eso, ese evento? Estamos frente a un incidente, ¿no? Porque acá no hubo daño, ¿no? Se cayó, se resbaló el trabajador, pero no hubo ningún tipo de daño, ¿no? Estamos frente a un incidente, ¿no? El punto 5, ¿no? Una secretaria sufre corte y sutura de 5 puntos en la mano y retorna a la voz con seguimiento con Uy. Ahí está mami en la cocina. ¿Ante qué evento estamos, no? ¿Ante qué evento estamos ahí? A ver. Estamos ante un incidente temporal, ¿no? Porque se ha sufrido el corte y sutura con 5 puntos en la mano la secretaria, ese día pues no va a regresar a trabajar, ¿no? Va a tener pues unos días de descanso médico para que le quiten los puntos y finalmente una vez que le hayan quitado los puntos, va a regresar pues a realizar sus labores, ¿no? Entonces estamos también ante un accidente incapacitante, pero temporal, ¿no es cierto? En el evento 6, ¿no? Al operar el equipo de oxicorte se generó fuga de acetileno. ¿Esto qué vendría a ser? Accidente, incidente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? A ver, yo les voy a ayudar, ¿no? Entonces, aquí en este punto, o en este evento, estamos ante un incidente peligroso, ¿no? Porque el acetileno es un combustible, ¿no es cierto? Que puede causar probablemente una, claro, Ramiro, solamente completarlo como incidente peligroso, ¿no? Porque esta fuga de acetileno puede ocasionar pues una explosión, puede ocasionar un incendio, y ese incendio o explosión puede causar pues daños mayores, ¿no? A los trabajadores, ¿no es cierto?
a las personas que estén presentes en ese ambiente de trabajo, ¿no? Entonces ahí nos estamos refiriendo a un incidente peligroso. ¿Estamos? A su vez, tenemos el Decreto Supremo 00398, que ha emitido, ¿no? Que ha sido dado por el Ministerio de Salud, la cual nos da una serie de eventos que no se consideran, ¿no? Que no son considerados como accidente de trabajo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, y aquí vamos a comentarlo un poco, el primer punto, nos dice que es el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Que el empleador, ¿no es cierto?, ha puesto el transporte, ¿no? Ya sea en vehículo propio o contratados por él para tal efecto, ¿no? Entonces, este decreto nos dice que no es accidente de trabajo, ¿no es cierto?, si nos están trasladando a nuestro trabajo en la mañana o en la tarde nos están regresando, ¿no?, a un punto a donde nos hayan recogido, ¿no? Probablemente nos han recogido en nuestra casa. Eso dice este decreto supremo. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben y conocen de que hay sectores que tienen su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y específicamente el reglamento de minería y el reglamento de hidrocarburos señalan que este evento, ¿no?, el trasladar a los trabajadores al centro de trabajo, ya sea en vehículos propios o vehículos contratados por la empresa, sí se considera accidente de trabajo, ¿no? Porque su reglamento lo dice, ¿no? Lo establece, el reglamento de seguridad y salud en minería y el reglamento de seguridad y salud para el sector de hidrocarburos. Pero en general, para otro tipo de sectores, para otras actividades, ¿no es cierto?, no se considera, ¿no?, accidente de trabajo, ¿no?, este trayecto y de retorno al centro de trabajo. ¿Estamos? Tampoco es considerado accidente de trabajo el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas, peleas u otra acción ilegal, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que ha provocado el trabajador, ¿no es cierto? Entonces ya el empleador pues no puede controlar esa inconducta del trabajador, ¿no? Por lo tanto, no se considera accidente de trabajo, ¿no? Tampoco es considerado accidente de trabajo el que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador, ¿no? Si le han dado unas pautas precisas, escritas, de qué manera debe realizar sus tareas, ¿no? Y este trabajador incumple esas disposiciones, no se considera accidente de trabajo. ¿Estamos? Eh, Tampoco es considerado accidente de trabajo el que se produzca como cuestión de actividades recreativas, ¿no? Puede ser, pues, muchas veces en las empresas, por aniversarios, por día del trabajo, qué sé yo, ¿no? Realizan algún tipo de evento, de actividades, ¿no? Recreativas, deportivas o culturales, ¿no? Por eso dice, ¿no? Aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo, ¿no? Tampoco es considerado accidente de trabajo este tipo de actividades. Lo mismo sucede con el que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Obviamente, ¿no? Cuando ha habido un permiso, el trabajador ha pedido un permiso para que haga, pues, tareas, actividades propias, ajenas a sus labores, y se accidenta, no se va a considerar un accidente de trabajo, ¿no? O cuando ha pedido una licencia, ¿no? Por X motivo, ¿no? Pide licencia por estudios, una licencia sin goce de haber, o ha tomado vacaciones y se accidenta, pues, en un paseo que ha tomado el trabajador durante sus vacaciones, tampoco se va a considerar, pues, un accidente de trabajo, ¿no? O cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. ¿Estamos? Seguimos con esta relación de supuestos en los cuales no se considera accidente de trabajo, ¿no? Tampoco es los que los que se produzcan, ¿no?, como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, ¿no?, por parte del asegurado, ¿no? De repente el trabajador, pues, va a laborar luego de una amanecida, ¿no?, de una fiesta, y ha ingerido bebidas alcohólicas, entonces el trabajador, pues, no va a ir con ánimo, obviamente, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? O no ha consumido algún tipo de estupefaciente, ¿no? Por lo tanto, si se demuestra, ¿no?, que el trabajador, pues, ha consumido algún tipo de droga o ha consumido bebidas alcohólicas, no se va a considerar, pues, accidente de trabajo, ¿no? Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro del Perú, algún motín,
conmoción contra el orden público, ¿no? O terrorismo, no se va a considerar pues un accidente de trabajo, ¿no? O los que se produzcan por efectos pues, de fenómenos naturales, ¿no? Como son los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas o cualquier otra convulsión de la naturaleza, ¿no? Tampoco se va a considerar accidente de trabajo. O los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear por efecto de la combustión de cualquier combustible nuclear, ¿no? Salvo cobertura especial expresa, ¿no? Entonces también estos eventos que acabamos de narrar, estos están expresos, escritos en este decreto supremo 00398 del sector salud, en la cual pues da una relación de supuestos que no se consideran accidente de trabajo. Bien, ahora vamos a entrar. Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda, ¿ha quedado claro? Antes de entrar al tema que nos ha convocado el día de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta previa? ¿Hay alguna pregunta previa o todo está claro? ¿No? Entonces, bien, vamos a dar inicio, ingresar, ¿no? Al tema que nos ha convocado el día de hoy, de cómo realizar, ¿no? Cómo llevar adelante una investigación de accidentes, ¿no? Una investigación de accidentes laborales, ¿no? Entonces, cuando se va a considerar una acción, un accidente de trabajo, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que es todo suceso, ¿no? Que sobreviene de forma repentina como consecuencia del trabajo o con ocasión del trabajo, ¿no? Y también se considera accidente de trabajo aquel que es desarrollada por órdenes del empleador, aún estando fuera del establecimiento o fuera del horario de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué tenemos que realizar la investigación de accidentes, no? Uno, porque la ley nos obliga. Dentro de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo y su reglamento, hay un artículo que trata sobre la investigación de accidentes, ¿no? Y su reglamento precisa que el empleador está en la obligación de realizar la investigación no solamente del accidente, sino también del incidente, ¿no? ¿Y por qué del incidente, no? Si no ha causado probablemente daño a la persona, ¿no? Más que un susto. Porque lo que hoy fue un incidente, mañana puede ser un accidente, ¿no? Por lo tanto, hay que investigarlo como si hubiese sido un accidente, a efectos de identificar cuáles han sido las causas, ¿no? Que han ameritado que suceda este incidente, ¿no? Entonces hay que darle la importancia de vida tal cual hubiese sido un accidente, ¿no? Al incidente de trabajo. Entonces nos dice que la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgos en la organización, ¿no? Aquellos factores que ponen justamente, ¿no? En riesgo la seguridad y la salud del trabajador, ¿no? Nos van a permitir identificar las causas inmediatas que están referidas a actos y condiciones subestándares, ¿no? Así como las causas básicas, ¿no? Factores personales y factores de trabajo. Y cualquier diferencia del sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la investigación de accidente, lo que vamos a tratar de, o cuál va a ser el objetivo que nosotros vamos a perseguir en esta investigación, es identificar las causas que han originado el accidente, ¿no? Nosotros no hacemos una investigación para identificar a los responsables, ¿no? A los responsables del accidente, no, eso no es el objetivo que persigue esta metodología, ¿no? Esta metodología lo que persigue es identificar las causas que han originado el accidente, ¿no? Independientemente de las responsabilidades que pudiera haber, ¿no? ¿Y por qué se realiza, no? ¿Por qué se realiza la investigación? Por qué queremos identificar la causa que originó el accidente, ¿no? Para tomar medidas correctivas, ¿no? Corregir lo mal que se estuvo haciendo, ¿no? Y evitar de que el accidente o el incidente vuelva a suceder más adelante, ¿no? Y no vuelva a causar daño a otros trabajadores. ¿Ya estamos? ¿Ha quedado claro esta parte? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, seguimos entonces. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Si existe una obligación de investigar. Obviamente, ya les dije preliminarmente que sí había la obligación de investigar, ¿no? Ahí está de acuerdo al artículo 42 de la ley 29783, ¿no es cierto?
Y está el artículo 33 del Decreto Supremo, el reglamento de la Ley de Seguridad, en la cual pues, nos dice que no estamos obligados a llevar un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? En el que debe constar, o sea, además de este registro, se debe acompañar, ¿no? La investigación y las medidas correctivas que se han tomado, que ha tomado el empleador, a efectos de que este accidente o este incidente vuelva a ocurrir en ese centro de trabajo. Entonces, sí hay una obligación, ¿no? Porque la ley lo dice, la ley lo establece. ¿Y qué sucede si es que no hago la investigación, ¿no? Pasó el accidente, el incidente y no, pues, no hicimos la investigación. Entonces, como la ley lo obliga, vamos a ser sancionados, ¿no? Vamos a ser sancionados por no haber realizado la investigación por la ocurrencia de este hecho. ¿Estamos? Ahora, ¿quién realiza la investigación del accidente, no? Del accidente, de las enfermedades ocupacionales y los incidentes peligrosos, ¿no? Entonces la ley nos dice que el accidente de trabajo, el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o los trabajadores, o con los representantes de los trabajadores, realizan la investigación de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. O sea, el empleador solo por cuenta propia no va a realizar la investigación, tiene que evidenciar, ¿no? Que en este informe, ¿no es cierto? Porque el informe es el que se va a emitir producto de la investigación, debe quedar plasmado en este documento que han participado ya sean las organizaciones sindicales y si no hay sindicatos, algún representante de los trabajadores, ¿no? Que ha participado en la investigación del accidente, ¿no? Y los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa indicando las medidas de prevención adoptadas, ¿no? Pues hay que comunicar, ¿no? A la autoridad administrativa de trabajo indicando qué medidas correctivas se han adoptado para evitar que vuelva a suceder el accidente que ha acontecido, ¿no? Y probablemente vaya dañado a la integridad física de algún trabajador o de algunos trabajadores, ¿no? En el caso de accidentes mortales, ¿no? El empleador conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, ya va a participar la autoridad administrativa de trabajo, va a participar SUNAFIL, ¿no? Realizan las investigaciones y también con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales y si no hay sindicatos, con los representantes de los trabajadores. ¿Estamos? ¿Por qué hacemos la investigación, no? ¿Por qué? ¿Para qué realizamos la investigación, no? ¿Cuál es el fin, el objetivo de realizar la investigación, no? Comprobar la eficacia, ¿no? Nos sirve para comprobar la eficacia de las medidas de seguridad vigentes al momento del hecho, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y ha ocurrido un accidente, nos preguntamos qué pasó, ¿no? ¿En qué falló el sistema? Porque si el sistema estaba funcionando eficientemente, de forma eficaz, no tendría por qué haber pasado este accidente o el incidente. Pero algo ha fallado, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuál ha sido la causa de este fallo, ¿no? Entonces por eso nos va a permitir comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho, ¿no? Entonces no han sido eficaces, ¿no? Estas medidas que nosotros hemos adoptado no han podido evitar, ¿no? Que el accidente ocurra, ¿no es cierto? Las medidas de control que nosotros hemos determinado en nuestra matriz de identificación de evaluación de peligros y riesgos no han sido eficaces, no han controlado el riesgo, por lo tanto, vamos a estar de modificar dichas medidas, ¿no? De mejorar dichas medidas para que sean más eficaces. También nos va a permitir, ¿no? Comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro, notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidente peligroso, ¿no? ¿Por qué no? Porque estos accidentes de trabajo se notifican, ¿no? A la autoridad administrativa. Hay un plazo, ¿no? En el caso del accidente de trabajo mortal, el empleador tiene 24 horas para notificar a la autoridad administrativa de trabajo. Y si el accidente no es mortal, tiene que comunicar el empleador al centro de trabajo, al centro médico a donde es llevado el trabajador para su atención, ¿no? Y el centro médico es quien comunicará a la autoridad administrativa, y también tiene un plazo para comunicar, ¿no? El cual lo realiza hasta el último día hábil del mes siguiente. ¿Estamos?
eh, nos preguntamos, ¿no? Si es necesario investigarlo todo, por supuesto, ¿no? Hemos dicho que hasta los incidentes hay que investigar, ¿no? Porque lo que hoy es un incidente, mañana puede ser un accidente. Estamos viendo, ¿no? En el gráfico del lado izquierdo, están cayendo, está trabajando ¿no? Un obrero acomodando ladrillos y caen ladrillos, pues, ¿no? Caen a un lado, no le caen, no le impactan, ¿no? Por lo tanto, es un incidente, ¿no? Porque no ha habido daño a la salud, no ha habido daño a la integridad física del trabajador. Pero si vemos en el lado derecho, ahí sí, ¿no? Impactan sobre el trabajador algunos ladrillos, por lo tanto le van a causar pues un daño a su integridad física y ese trabajador va a tener que ser pues trasladado a un centro de trabajo si es que el accidente no es mortal, ¿no? Entonces nos dice que los incidentes son llamados de alerta, ¿no? Que nos ofrecen la oportunidad de detectar acontecimientos no deseados que pudieran haber causado un accidente, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Lo que ahora es un incidente, mañana puede ser un accidente y probablemente con consecuencias pues severas, catastróficas, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? El tratamiento que se le debe dar a un incidente es de la misma manera como si fuese un accidente de trabajo, ¿no? No podemos pasarlo por alto, porque como les vuelvo a repetir, lo que hoy es un incidente, mañana puede ser un accidente de trabajo, ¿no? Los, nos dice asimismo que los incidentes, tanto los incidentes como los accidentes, proporcionan información, ¿no? Sobre la identificación de peligros no detectados o no corregidos convenientemente. ¿Qué buscamos nosotros cuando realizamos la investigación del accidente o la investigación del incidente, ¿no? Buscamos, ¿no? Que este se repita, ¿no? En el futuro, ¿no? Identificar los fallos, identificar qué cosas han sido las causas que han ocasionado este incidente o el accidente para corregir, ¿no? Adoptar medidas correctivas, ¿no es cierto? Y que en el futuro no se vuelva a repetir, pues, ¿no? Por eso nos dice corregir la situación de riesgo que condujo al evento, es decir, las causas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, cuando nosotros realizamos la investigación, es identificar aquellas causas que han dado origen al incidente o han dado origen al accidente, ¿no? Eh, Esto obviamente, ustedes ya con la práctica, cuando comiencen a investigar los incidentes, ¿no? Identificar las causas de los incidentes, cosas que ustedes cuando ya ganen experiencia, porque es la misma mecánica, es la misma metodología, no es que para investigar un incidente hay un método y para investigar un accidente hay otro método, no, el método es el mismo, ¿no? Entonces, pero no esperemos nosotros que suceda un accidente para poner en práctica pues nuestro conocimiento, nuestra preparación en investigación de accidentes, ¿no? Ya comencemos a investigar los incidentes, ¿no? Comencemos a investigar los incidentes para encontrar las causas que están originando estos incidentes y adoptar, ¿no? Las medidas correctivas necesarias a efectos de que estos se produzcan, a efectos de que estos incidentes mañana se vuelvan accidentes, ¿no? Y el objetivo, como les digo, no es encontrar responsables, el objetivo es encontrar las causas que están originando estos incidentes o los accidentes, ¿no? ¿Para qué identificamos esas causas? Para tomar acciones correctivas, ¿no es cierto? Y de esta manera poder evitar que su repetición en el futuro. ¿Estamos? ¿Y cómo sabemos, no? Si hemos hecho una buena investigación de accidentes, ¿no? No. Porque nosotros tenemos, cuando hacemos la investigación, tenemos que verificar la eficacia de las medidas de seguridad vigentes. O sea, qué cosa, ¿no? ¿Qué medidas nosotros teníamos, ¿no es cierto? Medidas de control habíamos adoptado, qué medidas de control se habían recomendado para controlar esos peligros y riesgos que se habían identificado en la matriz HIPER, ¿no? Entonces vamos a verificar su eficacia. Si pasó el accidente, no fueron eficaces. ¿Qué pasó? Por qué no fueron eficaces? ¿Hubo incumplimientos? ¿No se implementaron en su totalidad? ¿O no fueron las más apropiadas? ¿No? ¿No es cierto? Vamos a tener esa respuesta. Establecer las causas raíces, como les dije, ¿no? El objetivo, ¿no? La finalidad de la investigación es encontrar esas causas, ¿no? Entonces, hay causas inmediatas y causas básicas. Y estas causas básicas también es conocida como causas raíces, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y nos va a permitir, pues, tomar acciones correctivas, ¿no? A estas causas que han originado el accidente y vamos a implementar, pues, mejoras, ¿no? Producto de nuestra investigación, vamos a recomendar nosotros qué debemos hacer
a efectos de que no vuelvan a ocurrir estos incidentes o accidentes en el futuro, ¿no? Y finalmente, pues ya como una cosa colateral, habrán algunas responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes han sido los responsables de los incumplimientos, ¿no? Y que hayan originado este accidente, ¿no? Pero eso no es el objetivo principal de la investigación, ¿no? El objetivo principal de la investigación es encontrar las causas que han originado el accidente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Acá es que un comentario aparte, ¿no? De, de clase, pero transmitirles un poco mi experiencia, ¿no? ¿Qué le habla? Quienes habla, ha realizado, no sé, la verdad, ya he perdido la cuenta, ¿no? De cuántos accidentes de trabajo habré realizado, ¿no? Tanto mortales como no mortales, ¿no? Pero en mi etapa de inspector de trabajo, en estas tareas de investigación de accidentes, he solicitado, ¿no? La investigación, porque la ley lo dice, la ley lo obliga, ya hemos visto anteriormente, que la empresa está en la obligación de realizar esta investigación. ¿Y la empresa a través de quién lo realiza? Pues, ¿no? Lo realiza a través de su servicio de seguridad, este servicio de seguridad más conocido como SOMA, ¿no? Como SOMA, como SOMAC, que lo dicen ahora, ¿no? Entonces, en muchos de estos accidentes, porque he visto también casos en que no había pues ningún sistema de seguridad, ahí no hay mucho que investigar, ¿no es cierto? Prácticamente si no hay un sistema de seguridad, el empleador pues no ha adoptado ninguna medida preventiva, han trabajado pues con ¿no es cierto?, totalmente desprotegidos los trabajadores, y producto de ese incumplimiento de implementar un sistema de seguridad ha ocurrido un accidente, ¿no? Entonces ahí hay una investigación fácil, no es muy complicada. Pero cuando es complicado realizar la investigación, cuando la empresa tiene su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tiene un sistema, la pregunta es ¿por qué ocurrió el accidente? ¿No es cierto? Y tenemos que preguntarnos, en todo caso, ¿en qué falló el sistema? ¿No es cierto? Porque hay un sistema, hay medidas de control adoptadas. Se ha capacitado al trabajador, se ha dotado de equipos de protección personal, se ha dotado de equipos de protección colectiva, ¿no? Se ha hecho la matriz hiper, se han recomendado medidas de control, ¿no es cierto? Pero ha ocurrido el accidente, entonces, ¿qué falló? Y obviamente, eh, por salvar su responsabilidad, los profesionales que integran, ¿no?, estos equipos SOMA, siempre encuentran que el trabajador ha sido responsable, ¿no? A través de un acto subestándar, ¿no? ¿No es cierto? Ha ocasionado este accidente. Pero cuando yo he revisado esas investigaciones, lo he dado vuelta y he encontrado lo contrario, ¿no? Que el accidente ocurrió porque el empleador no implementó adecuadamente las medidas de control. Entonces, a lo que voy, ¿no? Que muchas veces en la matriz CIPER se recomiendan por cada peligro, por cada riesgo, como de una docena de medidas de control. Entonces la pregunta es, ¿se implementarán todas las medidas de control? ¿No? El trabajador estará capacitado, entrenado, habrá tomado conocimiento que para controlar ese riesgo, ese peligro que está presente en su tarea, tiene que adoptar una docena de medidas de control. Entonces a lo que voy es que no hay que exagerar en las medidas de control, porque cuando ocurre el accidente, el inspector que va a ir te va a decir, acredítame que tú has implementado esas 12 medidas de control que has recomendado para controlar ese peligro. Y nunca la vas a acreditar, pues. Entonces, si tú has recomendado una docena de medidas de control para controlar ese peligro y no lo has hecho, ¿ante qué estamos, no? Ante un acto subestándar, ¿no es cierto?, que podría ser una responsabilidad del trabajador o una responsabilidad de la empresa, ¿no? Por no haber implementado las medidas de control que han sugerido, ¿no?, para mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, por ahí se le ha dado vuelta, ¿no?, a la investigación que hayan concluido los profesionales que integran este equipo SOMA, que por salvar su responsabilidad, pues buscan como responsable al trabajador, ¿no? Entonces, yo siempre les he preguntado, ¿no? ¿Quién es el responsable, no?
¿quién es el responsable, ¿no? De que se implementen las medidas de control? ¿El trabajador o la empresa? ¿No? Entonces ahí está el fallo, pues, ¿no? Ahí está el fallo, ¿no? Ustedes no han implementado, ¿no? Ahí está la causa que ha originado, ¿no? El accidente. Han recomendado una docena de medidas de control, las cuales se han implementado la mitad o menos de la mitad, y esas que han implementado, también ha habido una implementación a medias, ¿no? Entonces, esa es la causa que originó el accidente, ¿no? U otras, ¿no? Peor todavía, u otras, ¿no? Peor todavía, ¿no? Que el peligro que se suscitó o se manifestó como accidente no ha sido identificado en su matriz CIFER, ¿no? Si este peligro no ha sido identificado, no tiene pues ninguna recomendación, no tiene ninguna medida de control para que pueda mitigar su impacto, ¿no? Entonces, pero esto cómo va a salir, ¿no? Cuando tú te orientas a encontrar la causa que ha originado el accidente, ¿no? Pero si te orientas a investigar, a encontrar el responsable, va a salir pues distorsionada tu investigación, ¿no? Entonces, nosotros al momento que realizamos la investigación, simplemente vamos a identificar. Nuestra meta, nuestro objetivo va a ser identificar cuál ha sido la causa que ha originado el accidente. ¿Estamos? Seguimos entonces. Eh, Hay una normativa aplicada, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Porque tenemos que realizar la investigación, es porque ya la ley lo establece como una obligación realizar esta investigación, ¿no? Y no realizarlo, pues va a ser un incumplimiento, ¿no? La norma, y probablemente seamos sancionados por ello, ¿no? Tenemos la ley 29783, que, que tiene 9 principios. Uno de ellos es el principio de responsabilidad, ¿no? El cual dice que el empleador asume las implicancias económicas, ¿no es cierto?, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o tareas, ¿no? O a consecuencia de él. Entonces, cuando hablamos de implicancias económicas, el empleador tiene esa obligación, ¿no? De responder, ¿no? De asumir todo el costo que va a acarrear, ¿no? El daño que ha causado al trabajador, ya sea en su recuperación o ya sea como reconocimiento de alguna indemnización, ¿no? Y legales también, ¿no? Pues va a tener, pues, probablemente el Ministerio Público va a intervenir para, para ver, pues, que ya el nivel de responsabilidad, ¿no? El Ministerio Público va a intervenir para ver el nivel de responsabilidad que tiene el empleador ante el incumplimiento de la inobservancia, ¿no? De las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y puede ser sancionado penalmente, ¿no? Hay una pena privativa de la libertad, ¿no? Que ustedes ya lo deben haber visto en el tema cuando han desarrollado la ley 29783. Está el principio de atención integral de la salud, ¿no? Dice que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, ¿no? Procurando su reinserción laboral, ¿no? Entonces el trabajador accidentado tendrá que ser objeto de una atención médica, una rehabilitación, una terapia, y debe ser, pues, retornar a su centro de trabajo a realizar sus tareas habituales, ¿no? Y si no puede realizar las tareas habituales que venía haciendo, debe ser trasladado a otro puesto de trabajo, ¿no? En donde no ponga en riesgo su integridad física o su vida, ¿no? Es una obligación que tiene el empleador de trasladarlo a otro puesto de trabajo. El artículo 53 de la ley nos habla sobre la indemnización por daños a la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, probablemente ante la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por el incumplimiento del empleador, el trabajador pues va a solicitar una indemnización, ¿no? Esta indemnización va a ser pues ya catalogada, evaluada por un juez y va a disponer cuál es el monto de la indemnización, ¿no? El artículo 68 nos habla en su inciso C sobre la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay un empleador principal y contrata a empresas contratistas para que realicen un cierto trabajo y un trabajador de esta empresa contratista o subcontratista se accidenta y este empleador o subcontratista no responde, ¿no? No responde, no asume su responsabilidad con el trabajador, ¿no? Por haber causado daños en su integridad física, la empresa principal, la empresa que contrató a esta empresa contratista, va a tener que hacerse cargo de esos pagos, indemnización o responsabilidad legal, ¿no? Por eso habla este artículo 68, nos habla de la responsabilidad solidaria, ¿no?
El artículo 76 nos dice de la adecuación del trabajador al puesto de trabajo, ¿no? Lo que ya les venía diciendo, ¿no? El trabajador retorna, ¿no? Luego de su recuperación, de su terapia, retorna al trabajo, pero ya no puede realizar las actividades que venía realizando. El empleador pues debe trasladarlo a otro puesto, ¿no? Por eso nos habla de adecuación del trabajador al puesto de trabajo, ¿no? Debe trasladarlo a otro puesto en donde ya el trabajador puede realizar sus tareas sin poner en riesgo su vida, su integridad física. Ahí está la responsabilidad penal, ¿no? El Código 168A nos dice, ¿no? Nos dice que el que deliberadamente, ¿no? Infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, los empleadores están legalmente obligados, ¿no? Y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente, o sea, ha habido una visita y la autoridad competente le ha hecho ver que está infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y no, porque la autoridad se dio cuenta, se percató de que no estaba adoptando las medidas necesarias, ¿no? Para prevenir la ocurrencia de algún tipo de accidente, ¿no? Y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ¿no? De ese incumplimiento, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores. Ojo, mira, tengan en cuenta eso, pongan en peligro inminente, no dice que ha habido un accidente, pongan en peligro, nada más dice, ¿no? Pongan en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Entonces, por el hecho de incumplir, de infringir las normas de seguridad y salud en el trabajo, por no adoptar medidas preventivas, ¿no es cierto? Y esa conducta ponga en peligro inminente la vida o salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Entonces, un caso. Ahora, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o de terceros, o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad no será menor de 4 ni mayor de 8 años. En caso de muerte, ni menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Entonces acá ya, en este segundo, ¿no? Enunciado, ya nos habla que ocurrió un accidente, ¿no? Y el empleador no ha tomado pues medidas preventivas para proteger al trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, ya el empleador va a ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de accidente mortal, pero si el accidente es no mortal, hay con lesiones, ¿no es cierto? La sanción va a ser una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, ¿no? Y nos da una última descripción, la cual nos dice que se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ha habido un tema de acto subestándar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el trabajador ha sido pues plenamente responsable, ¿no? De ese accidente, ¿no? Entonces, ahí se excluye la responsabilidad penal. ¿Estamos? Eh, ¿Qué nos dice, ¿no? El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto a las funciones del Comité, ¿no? De Seguridad y Salud en el Trabajo, también del supervisor, ¿no? Porque nos dice que las funciones del comité son las mismas que del supervisor, ¿no? Dice, considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y las enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de trabajo, ¿no? Emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de esto, ¿no? Entonces, el comité también debe participar, ¿no? Participar en la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales o los incidentes peligrosos, ¿no? Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Entonces, dentro de sus funciones, el comité también tiene pues, la obligación de investigar, así como verificar el cumplimiento de las eficacias de sus recomendaciones. Puede ser de que en alguna inspección que haya realizado el comité haya encontrado algunos incumplimientos y haya realizado recomendaciones para corregir esos incumplimientos, pero tiene que verificar, pues, ¿no? Verificar que se estén corrigiendo, digamos, esos incumplimientos, las observaciones que hayan hecho, ¿no? Y para evitar, pues, que los accidentes ocurran o también evitar su repetición, ¿no?
¿Qué obligaciones tiene el trabajador, no? Dice cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conoce ayuden al crecimiento de las causas que originaron, ¿no? Entonces los trabajadores tienen esa obligación, ¿no? De cooperar y participar cuando la autoridad competente lo convoque, ¿no? Porque en un accidente el trabajador, si está herido, pues tiene que dar una manifestación, declarar, ¿no? Y contar cómo han sucedido pues, los hechos, cómo ha sucedido el evento, ¿no? Lo mismo las personas que han estado presentes en este puesto de trabajo, ¿no? O alrededores, y hayan sido testigos de la ocurrencia de este accidente, ¿no? Tienen la obligación de dar su manifestación a efectos de esclarecer los hechos, ¿no? Y llegar a las causas que han originado el accidente, ¿no? También tiene la obligación el trabajador, ¿no? De reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿no? Entonces el trabajador apenas ve que ocurre un accidente o un incidente, tiene que reportarlo inmediatamente a los representantes de seguridad y salud de trabajo. Acá tenemos un casito, ¿no? Un casito que dice así, ¿no? Que un trabajador, un albañil, se apersona al prevencionista, ¿no? Se apersona a alguno de ustedes, ¿no? Que trabajan en el área de SOMA de la empresa, y le indica que la semana pasada, hace unos 8 días, mientras llevaba tablones a la carpintería, se tropezó y se dobló el tobillo, ¿no? No le dio mayor importancia, ¿no? Lo tomó como un incidente. Producto de esto sintió un dolor, pero que tan solo se frotó porque no le dio importancia, ¿no? Sin embargo, en estos días, a pesar de las frotaciones, el dolor no desaparece y presenta ahora una hinchazón, ¿no? Si usted es el prevencionista, ¿qué haría, no? ¿Qué acciones tomaría? ¿Qué harían ustedes, no? Y esto va a pasar en su trabajo, ¿no? Pueden recibir esa notificación en el momento que ocurre ese evento, o como está plasmado ahora, ¿no? En la descripción, hace una semana, ¿no? ¿Qué harían ustedes, no? El trabajador viene y te dice, aquí, he estado trabajando, he pisado mal o me he tropezado y me he doblado el tobillo, ¿no? Parece que no había nada, algo sencillo, algo que ya pasaría, pero mire, ya pasó una semana, sigo con dolor y mire cómo está mi tobillo, está hinchado, ¿no? ¿Qué harían ustedes si ustedes reciben esta notificación por parte del trabajador? ¿Cuál sería la reacción inmediata de ustedes? ¿Mm? A ver, ustedes representan al empleador como prevencionistas. ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? A ver. Bueno, me dice que lo llevarían a salud ocupacional al médico con investigación. A ver, ¿alguien más? ¿Una opinión más? ¿Una opinión más? ¿Qué harían? A ver. Bien, al parecer no hay más opiniones, ¿no? Entonces yo en el lugar de ustedes, si recibo yo esta notificación, bueno, lo primero que habría que hacer pues es llevarlo al tópico, al centro médico, ¿no? Al trabajador, ¿no? Para que lo revisen, lo chequeen y se le dé pues el tratamiento que corresponda, ¿no? Y el profesional de la salud indicará pues cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Y segundo, se debe iniciar pues la inmediata investigación, ¿no? Del accidente, porque probablemente el médico le va a dar un descanso médico, entonces es un accidente de trabajo, ¿no? Porque ha sido este tropiezo, ¿no? Y que ocasionó que se doble el tobillo, ha sido pues con ocasión de sus tareas, con la ocasión de sus labores, ¿no? Por lo tanto, se debe disponer la investigación inmediata, ¿no? De ese accidente. Y ya encontraremos las causas, pues, que han originado, ¿no? De repente han habido, pues, obstáculos, tablones, palos tirados ahí en el recorrido que estaba realizando el trabajador, ¿no? Estoy imaginando probablemente, ¿no? Ha pisado un palo y se ha doblado el tobillo. O de repente, pues, el piso no estaba totalmente plano, estaba dañado, había agujeros, también ha pisado eso y se ha doblado el tobillo, ¿no? Qué sé yo. Pero eso debe ser las acciones que debemos tomar nosotros, ¿no? Uno, de una vez llevarlo
al trabajador para que lo vea el médico. Y segundo, disponer de inmediato la investigación del accidente. ¿Estamos? Comunicación del accidente de trabajo, ¿no? Esta es otra obligación legal que tiene todo empleador, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo o también un incidente peligroso, el empleador tiene la obligación de comunicar estos eventos a la autoridad administrativa del trabajo, ¿no? Ya sea al Ministerio de Trabajo o a las direcciones regionales de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene esa obligación? Porque está escrito en la ley, ¿no? Entonces nos dice bien claro el artículo 82, ¿no? De la 29783, deber de información ante el sector trabajo, ¿no? Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente, ¿no? Todo accidente de trabajo mortal tiene la obligación de informar, de comunicar, ¿no? Y para ello tiene un plazo de 24 horas. Si comunica pasado las 24 horas, es muy probable que la empresa va a ser sancionada, ¿no? Por no cumplir con el plazo establecido. También tiene la obligación de comunicar los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores. ¿Cuál es el plazo para comunicar los incidentes peligrosos? 24 horas, al igual que el trabajo mortal. Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral, ¿no? También 24 horas para que comunique estos eventos. ¿Y qué sucede cuando es un accidente de trabajo no mortal, no? Entonces, ahí, al momento que lo llevan al centro médico, al centro de salud, el empleador debe comunicar, ¿no?, al personal que lo atiende, al personal asistencial, que el trabajador se ha accidentado en un centro de trabajo, por lo tanto es un accidente laboral, ¿no? Y ya llenarán una ficha, ¿no? Una ficha, el centro médico tiene sus fichas, ¿no? Su registro, la cual pues indicará que están recibiendo a un trabajador accidentado de tales características, ¿no? Harán una evaluación rápida, ¿no? Una evaluación rápida indicará pues que ha sido producto que las lesiones que tiene el trabajador ha sido producto pues de un accidente de trabajo, ¿no? Y una vez que ha llenado la ficha, ¿no? Ya comunicó, ¿no? Ya comunicó el empleador, ya cumplió con comunicar el empleador al centro de salud que el trabajador que está siendo, ¿no es cierto?, acudido o llevado a este centro de salud es como resultado de un accidente de trabajo. Y el centro asistencial tiene la obligación de comunicar a la autoridad administrativa de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente, ¿no? De que ha recibido a un trabajador accidentado, ¿no? Como producto de sus labores que venía realizando, pues, en un centro de trabajo, ¿no? Así, por eso nos dice, ¿no? Asimismo, los centros médicos asistenciales que atienden al trabajador por primera vez sobre accidente de trabajo y enfermedades profesionales registrados o los que se ajusten a la definición legal están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, cuando se traslada un trabajador herido a un centro médico, el centro médico tiene la obligación de informar al Ministerio de Trabajo que ha recibido a un trabajador accidentado en un centro de trabajo, ¿no? Y ahí está, ¿no es cierto? Nos dice que el tipo de accidente, ¿no? El accidente mortal o incidente peligroso, ¿quién lo informa? El empleador, ¿no? ¿Y a través de qué medio, no? En la página web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay un link que dice notificación de accidentes, incidentes peligrosos. Se ingresa ahí, ¿no es cierto? Y a través de ese medio se reporta, ¿no? ¿Quién lo recepciona? El Ministerio de Trabajo. Si lo hace el empleador, ante el accidente mortal e incidente peligroso, utiliza el formulario 1 y el plazo de entrega es dentro de las 24 horas de sucedido el accidente, ¿no? O el incidente peligroso. ¿Estamos? Cuando es un accidente de trabajo no mortal, el trabajador pues ha sido, ¿no es cierto?, llevado al centro médico asistencial. El centro médico ha tomado conocimiento que está recibiendo a un trabajador que ha sido accidentado en su centro de trabajo. El centro médico tiene la obligación de informar al Ministerio de Trabajo a través del formulario número 2 y tiene un plazo hasta el último día hábil del mes siguiente, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy recibe un centro médico a un trabajador accidentado, el centro médico, su plazo pues vence todavía en el mes de marzo, ¿no? El último día hábil del mes de marzo. ¿Estamos? Las enfermedades profesionales también lo va a notificar, ¿no? El centro médico asistencial al Ministerio de Trabajo
Y tiene obviamente un plazo también, nos dice que son los 5 primeros días hábiles de conocido el diagnóstico, ¿no? Si hoy día conoce, diagnostican que ese trabajador está enfermo como el resultado de haber estado expuesto, ¿no? A unos riesgos o a unos peligros, ¿no? Laborales, y hay una lista, ¿no? De enfermedades ocupacionales, y el trabajador tiene adquirido una enfermedad ocupacional que está en ese listado, ¿no? Se conoció ya el diagnóstico, el centro médico pues informará, tiene cinco días hábiles, ¿no? Por ejemplo, si hoy día se determinan, a partir de mañana comienza a contar los 5 días hábiles, ¿no? Para que el centro médico ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo. Ahí está, ¿no? Respecto al decreto, el reglamento de la ley nos dice, ¿no? Dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente, los empleadores y centros médicos asistenciales deben cumplir con la obligación de notificar los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, ¿no? No dice dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente, ¿no? Ya hemos visto los plazos, ¿no? 24 horas, el último día hábil, los 5 primeros días, los 5 días luego de haber conocido el diagnóstico de la enfermedad ocupacional, ¿no? Mediante el empleo del sistema informático de accidentes, ahí está, ¿no? Lo que les venía diciendo, ¿no? Mediante el empleo del sistema informático de accidentes de trabajo. Entonces, este sistema informático está es un link, ¿no? Que forma parte de la página web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí se ingresa, ¿no? A ese link, entonces se ingresa con el RUC, con la clave SOL de la empresa, y por ahí pues va a poder hacer la notificación o dar aviso de la ocurrencia de un accidente de trabajo mortal o de la ocurrencia de un incidente, ¿no? Peligroso. Y en el caso de los centros de salud también van a ingresar y van a hacer uso pues del segundo formulario. ¿Y qué pasa? Pues, ¿no? Si estamos trabajando en un campamento, no hay internet, ¿no es cierto? ¿Cómo reporto? Tengo más plazo, ¿no? ¿Qué hay con las contratistas? ¿Quién reporta? Con las subcontratistas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede, no? Si no hay internet, nos ponemos en ese caso, ¿no? Entonces, ahí tengo que llevar el formulario llenado, ¿no? Porque ese formulario ha sido publicado, ¿no? Ha sido publicado en una resolución ministerial, no me acuerdo ahorita el número. Ahí está el formulario. Entonces, lo tengo que llenar manualmente y tengo que presentarlo por mesa de partes en el Ministerio de Trabajo o en alguna dirección regional de promoción de trabajo y empleo, ¿no? Ahí lo presento por mesa de partes dentro del plazo establecido, ¿no? No hay más plazo, ¿no? Son las 24 horas para reportar el accidente de trabajo mortal o el incidente peligroso. No hay más plazo, son 24 horas, ¿no? Entonces, si no hay internet, tengo que presentarlo por mesa de partes. Y en el caso de las subcontratistas, ¿quién reporta? Obviamente el subcontratista pues es un empleador. El subcontratista tiene la obligación de reportar el accidente que haya acaecido su trabajador, ¿no? Entonces, también nos dice, ¿no? Respecto a la notificación, el reglamento nos dice que se considera cumplida la obligación de comunicación, o sea, ya cumpliste con notificar el accidente o el incidente, cuando se trate de enfermedad profesional o accidente de trabajo no mortal, con la exhibición del registro de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo a la inspección, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? En ese momento que en una eventual fiscalización te piden, a ver, muéstrame la notificación, tendrás que mostrar pues el cargo, ¿no? El cargo que si es que has presentado por mesa de partes, ¿no? Aquí está el cargo de la notificación, es un formato, como les dije, un formato ahí debidamente establecido con varios campos bien precisos que debe llenar, ¿no? O con la impresión, ¿no? Con la impresión si es que la notificación se ha hecho a través de la página web del ministerio, con la impresión del formulario debidamente llenado, ¿no? Eso va a ser las veces de tu cargo, ¿no? Entonces, dentro de los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ustedes saben que hay 8 registros, y uno de esos registros, pues, es el registro de accidentes de trabajo, enfermedades, incidentes peligrosos, ¿no? Entonces, esos registros se pueden llevar, pues, por medios físicos o electrónicos, ¿no es cierto? Deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, ¿no? Respetando el derecho a la confidencialidad,
Y el reglamento, ¿no?, establece los registros obligatorios a cargo del empleador. Y como ustedes saben, son 8 registros, ¿no? Y uno de esos registros es el registro de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, ¿no? Por lo tanto, cuando ocurre este evento, ya sea un incidente o accidente, también tienes que llenar esa información que te pide el registro, ¿no? Obviamente vas a acompañar a ese registro el informe de tu investigación del accidente. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si en un mismo evento, un mismo suceso, causa lesiones a más de un trabajador, ¿no? Por cada trabajador se debe hacer un registro. ¿Estamos? O sea, yo tengo un registro, pasó un accidente, ¿no es cierto? No sé, pues hubo un derrumbe, una caída de una pared, por decirte, y causó daño a 4 trabajadores. Por lo tanto, yo tengo que llenar 4 registros, ¿no? Un registro por cada trabajador. ¿Estamos? ¿Qué nos dice la ley respecto al registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos? Nos dice que las entidades empleadoras, o sea, el empleador, ¿no?, debe contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, una obligación que debe tener, ocurridos en el centro de trabajo, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección, ¿no? Cuando el inspector de trabajo llega a hacerte la fiscalización, te va a pedir tu registro de incidentes y accidentes, y el empleador está en la obligación de mostrarle al inspector, ¿no? Porque es un documento obligatorio previsto en la ley. Por lo tanto, está en la obligación, ¿no?, de mostrar y entregar una copia de ese registro, ¿no? Y debe mantenerlo archivado por un espacio de 10 años, ¿no?, posterior al suceso. ¿Estamos? ¿Qué nos dice el reglamento, ¿no?, respecto a los registros obligatorios, ¿no? Ahí están, son 8, dijimos, y ahí está también, ¿no?, el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que debe constar la investigación, ¿no? Hay que acompañar el informe de investigación y las medidas correctivas, ¿no? Hemos encontrado las causas que han ocasionado el accidente, y no solamente que nos quedamos ahí con encontrar las causas, sino debemos recomendar algunas medidas correctivas a efectos de que el accidente vuelva a repetirse, ¿no?, y causar daño a otros trabajadores, ¿no? Los registros que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que apruebe el Ministerio de Trabajo de Promoción mediante resolución, ¿no? Entonces, mediante la resolución 050 del año 2013, se han establecido cuáles son los formatos para llevar estos registros, ¿no? Entonces, ustedes pueden acceder a esta resolución y ahí encontrarán el formato para el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está quedando claro? Bien, seguimos con el registro, ¿no? Dijimos que el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años, posteriores al suceso, y los demás registros por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Tenemos 8 registros, dentro de los cuales el registro de enfermedades ocupacionales, el empleador tiene la obligación de mantenerlos por 20 años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos tienen la obligación de mantenerlos por 10 años, posteriores al suceso, y los demás registros, el empleador debe mantenerlo por un periodo de 5 años, ¿no? Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88 de la ley, el empleador cuenta con un archivo activo, ¿no?, donde figuran los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa al archivo pasivo, ¿no?, que se deberá conservar por el plazo establecido, ¿no?, ya sea por 20, por 10 o por 5 años. Ahora, estos registros pueden ser llevados en medios físicos o digitales, ¿no? Se lo puedo tener físicamente impreso en un documento o lo puedo tener escaneado, pues también, ¿no?, y llevarlo en una computadora, un archivo digital, ¿no? Si la inspección del trabajo requiere información de periodos anteriores a los últimos 12 meses, se le debe otorgar un plazo razonable, ¿no?, para que el empleador presente dicha información. ¿Estamos? Y aquí tienen, ¿no?, el formato del registro de accidentes de trabajo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el encabezado, ¿no?, aparece datos del empleador principal, ¿no es cierto?, su razón social, su RUC, el domicilio, dónde queda, la actividad económica que realiza, construcción, minería, pesquería, manufactura, qué sé yo, la cantidad de trabajadores que laboran en ese centro de trabajo, ¿no? Si los trabajadores están afiliados al SCTR, no lo están, si es que están, cuántos son,
cuántos trabajadores no están afiliados, el nombre de la empresa aseguradora, ¿no? Hay varias empresas aseguradoras en el mercado, ¿no? Pacífico, RIMAC, Mafre, E-Salud, ¿no? Si el trabajador pertenece a una empresa de intermediación, ¿no? Una empresa subcontratista, ¿no? También pondremos los datos de la empresa subcontratista, el RUT, el domicilio, tipo de actividad, cuántos trabajadores han sido destacados a ese centro de trabajo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si son trabajadores afiliados al SSTR o no afiliados, el nombre de la empresa aseguradora, ¿no? Y los datos del trabajador accidentado, ¿no? Hay que poner, ¿no? ¿En qué área ha sido, ¿no? ¿En qué área ha sido el puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene el trabajador en ese empleo? Sexo, femenino, masculino, a qué hora fue el accidente, ¿no? En el turno, de día, de tarde, de noche, qué tipo de contrato tiene, ¿no? Un contrato a plazo fijo, un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas o días viene laborando el trabajador en ese puesto de trabajo, ¿no? Cuántas horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente, ¿no? Cuántas horas estaba trabajando, ¿no? Ha sido apenas ha empezado, ¿no? Después de 2 horas, 3 horas. Entonces, toda esa información nos va pidiendo, ¿no? Y luego va a venir la parte ya de la investigación, ¿no? De las causas, ¿no? Que han originado el accidente, ¿no? Acá seguimos, ¿no? La segunda parte, ¿no? Ya a datos concretos del accidente, ¿no? Fecha y hora en que ocurrió el accidente, ¿no? Tenemos que poner la fecha y hora, ¿no? La fecha de inicio de investigación, ¿no? Cuándo se está iniciando esta investigación y se debe poner el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿no? Marcar con una X es la gravedad del accidentado, ¿no? Es un accidente leve, accidente incapacitante, no sé, accidente incapacitante, ya dijimos pues que es aquel accidente eh, que el trabajador de repente tiene un test temporal, ¿no? Parcial permanente o total permanente, ¿no es cierto? Acá tenemos que poner, ¿no? Se fue un accidente, ¿no? Accidente incapacitante, y acá en el registro 28 tenemos que desarrollar qué grado, ¿no? ¿Qué grado de accidente incapacitante ha sido, ¿no? Total temporal, ¿no? Parcial temporal, parcial permanente o total permanente, ¿no? ¿Cuántos días de descanso médico? ¿Y cuántos trabajadores afectados, ¿no? Hay que hacer una descripción de la parte del cuerpo lesionado, ¿no? Eso nos va a ayudar, pues, los documentos de la atención médica, ¿no? Si es que el trabajador si es que el accidente es no mortal, ¿no? Entonces, lo que debemos acompañar a la investigación, declaración del afectado sobre el accidente, declaración de testigos, si hay testigos, ¿no? Procedimientos, planos, registros, entre otros, que ayuden a la investigación del caso, ¿no? Y la descripción de las causas que originaron el accidente. Entonces, cuando nosotros realizamos la investigación del accidente, vamos a tener dos tipos de causas, causas inmediatas y causas básicas. Entonces, aquí también haremos una descripción, cuáles son las causas básicas y cuáles son las causas inmediatas, ¿no? Las causas inmediatas están comprendidas por actos subestándares y condiciones subestándares. Y las causas básicas están comprendidas por factores de trabajo, ¿no? Factores de trabajo y factores personales. Entonces, toda esa descripción tenemos que desglosar en el campo 33. Debemos mencionar las causas básicas y las causas inmediatas. Y también debemos incluir las medidas correctivas, ¿no? Una vez que hayamos identificado cuáles son las causas que han originado el accidente, debemos recomendar o dotar algunas medidas correctivas a efectos de que el incumplimiento que hemos encontrado, pues finalmente se corrija, ¿no? Entonces, haremos las medidas correctivas, el responsable de la ejecución, y pondremos pues el plazo, la fecha, ¿no? En la cual se está llevando o se ha realizado esa acción correctiva. ¿Estamos? Y finalmente la última parte pues, va al responsable del registro, ¿no? ¿Quién tiene, ¿no? ¿Quién lleva el registro, ¿no? Bien, vamos a ir a la parte medular, ¿no? Hemos hablado hasta aquí de la parte normativa, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que hacer una investigación de accidente? ¿Por qué estamos obligados legalmente? Establecido en la ley,
reglamento, ¿no es cierto? Hay obligación de notificar el accidente, ¿no? Al Ministerio de Trabajo, el empleador, si es que el accidente es mortal, 24 horas, lo mismo con el incidente. Si es un accidente no mortal, al centro médico debe comunicarse que el trabajador ha sido lesionado en la realización de sus tareas como consecuencia del trabajo, ¿no? Hay un registro, ¿no? De accidentes de trabajo, el cual debe ser llenado cuando sucede el accidente, ¿no? Ya ustedes han visto toda la información que te pide el registro, pero hasta ahí, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lleno yo la parte del registro, ¿no? De la parte de la investigación? Si no sé investigar el accidente de trabajo, ¿qué cosa debo tener en cuenta para realizar la investigación, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa parte lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o está claro todo? A ver, ¿alguna duda que tengan? Bien, parece que no hay. Seguimos entonces. Entonces, este es el método de análisis de la cadena causal o el método de causalidad, ¿no? Es un método ya bien antiguo, pero efectivo, funcional, ¿no? Para realizar la investigación de un accidente de trabajo. Hay otras metodologías que sí probablemente aparecen más adelante. Lo vamos a mencionar solamente a modo de cultura general, ¿no? Porque esta metodología de la causalidad, ¿no? Causalidad de pérdida se llama incluso, ¿no es cierto? Es bien usada, ¿no? Por muchas empresas y es bien práctica y sencilla y que te permite, pues, identificar las causas que han originado el accidente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Este método está basado en modelo causal de pérdida, causalidad de pérdida, ¿no? El cual pretende, de una manera relativamente simple, ¿no? Es bien sencillo, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda aquí? A ver. Un segundito, por favor, voy a tomar agüita. Bien, seguimos. Entonces, cuando nosotros utilizamos este método de causalidad de pérdidas, la investigación vamos a iniciarlo por aquí, por el lado derecho, ¿ya? Esto es como un efecto dominó, ¿no? Esto es como un efecto dominó. Entonces nosotros vamos a iniciar nuestra investigación por el lado derecho, aquí donde estoy resaltando ahorita, ¿no? Nos vamos a preguntar, este accidente, ¿qué ocasionó, no? ¿Hubo daño personal o solamente pérdidas materiales, daños materiales, ¿no? Y vamos a identificar qué parte, pues, ¿no? En el caso de daño personal, quién ha sido dañado, qué parte del cuerpo ha sido dañado, ¿no es cierto? Identificar qué se perdió, cuál fue el efecto del accidente, qué parte ha sido afectada. Y luego preguntaremos, ¿no? ¿Con quién tuvo contacto? ¿Qué ocasionó, no? ¿Cuál fue el contacto que ocasionó ese daño? ¿A la persona o la propiedad? ¿No? Y el evento en sí, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Le chocó una montacarga, se cayeron objetos de los estantes, fue atrapado por una máquina, ¿no es cierto? El evento en sí del accidente o el incidente, ¿no? Esa energía negativa que se manifestó, que se materializó en accidente, ¿no? Primero vemos el daño, quién fue el afectado, si una persona, daños materiales, y qué ocasionó ese daño, ¿no? ¿Cuál fue esa energía negativa que ocasionó ese daño? ¿O cuál fue esa sustancia, ¿no? De repente hubo alguna fuga de sustancias de materiales químicos peligrosos y ocasionaron pues daños a la salud del trabajador. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, seguimos. Entonces, seguimos retrocediendo y vamos a ver por qué ocurrió ese accidente, ¿no? ¿Por qué quedó atrapado el trabajador? ¿Por qué se cayó el objeto? ¿Por qué fue impactado por una máquina? ¿No es cierto? ¿A consecuencia de qué ocurrió ese derrame
o fuga de esos materiales peligrosos o elementos químicos peligrosos, ¿no? Entonces, aquí a esto se le llama como causas inmediatas. Ello puede haber ocurrido por actos o condiciones subestándar, ¿no? De repente el trabajador negligente metió la mano pues a una máquina que estaba en funcionamiento y ha sido atrapado. Va a ser un acto subestándar, la causa inmediata, ¿no? Que originó el accidente, ¿no? ¿No es cierto? Dijimos, trabajador atrapado, ¿no? Atrapado por la máquina, el accidente, ¿no? Y ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué quedó atrapado? Trabajador negligente, como les digo, metió la mano pues a la máquina que estaba funcionando. O de repente no, la máquina no tenía guarda para que proteja de esos elementos giratorios, ¿no? Y el trabajador fue atrapado por ello. Es la condición subestándar, ¿no? Entonces, estamos identificando las causas inmediatas, ¿no? Las causas inmediatas que se ve a la vista, ¿no? El evento reciente, ¿no? Que estamos viendo nosotros en la investigación. Y luego seguimos retrocediendo y preguntaremos, ¿no? ¿Por qué el trabajador fue atrapado, pues, ¿no? Por esa máquina? Hubo factores personales, ¿no es cierto? O por factores de trabajo. Factores personales, de repente el trabajador pues, no ha sido capacitado o tenía problemas, ¿no es cierto? Ha estado distraído por algún tipo de problema personal que ha tenido el trabajador, ¿no? O de repente está un poco, digamos, mal de salud, ha tomado alguna pastilla que lo ha adormecido, un poco distraído, ¿no? Somnoliento el trabajador y ha sido atrapado por la máquina, ¿no es cierto? Y factores de trabajo, de repente no hay una metodología apropiada de trabajo, no hay un procedimiento de trabajo, ¿no es cierto? No se han identificado adecuadamente los peligros, ¿no? Entonces se dan cuenta, es una cadena que hemos retrocedido, de la pérdida, ¿no? Que hubo, qué ocurrió, cuál fue el daño ocurrido a la persona, una pérdida material, ¿no es cierto? El evento en sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Atrapamiento de un trabajador. Ese atrapamiento, ¿por qué pasó, no? Fue un acto subestándar, por condiciones subestándar, ¿no es cierto? Si fue un acto, preguntémonos, ¿no? ¿Por qué el trabajador estaba distraído? ¿No es cierto? Tenía problemas familiares, problemas de su salud, ¿no es cierto? Alguna riña con algún compañero, ¿no? Qué sé yo, factores personales que han incidido para que ese trabajador cometa ese acto subestándar. Como condiciones subestándar, van a acompañar los factores de trabajo, ¿no? No hay procedimientos adecuados, ¿no es cierto? No hay un mantenimiento a la maquinaria adecuada, ¿no es cierto? ¿No? No hay una iluminación adecuada en el centro de trabajo, ¿entiendes? Entonces, aquí estamos llegando a las causas básicas, a las causas básicas que han originado el accidente de trabajo. Y nuestro objetivo cuando nosotros realizamos la investigación va a ser llegar a estas causas básicas, ¿no? Identificando estas causas básicas, nosotros podemos recomendar unas medidas correctivas a efectos de que en el futuro no vuelva a suceder este tipo de accidente, ¿no? Entonces vamos a aterrizar, una vez que hayamos identificado las causas básicas que están determinadas por factores personales y factores de trabajo, vamos a concluir de que hubo pues una falta de control, ¿no? ¿No es cierto? Porque si se ha permitido que el trabajador distraído siga laborando, entonces la supervisión por parte de la empresa no ha sido efectiva, ¿no? Si se ha permitido que la máquina en esas malas condiciones, sin guardas, sin el mantenimiento adecuado, ha seguido trabajando, se ha exigido que siga trabajando, entonces no ha habido una falla, pues, ¿no? Una falla en nuestro sistema de control, ¿no? Entonces finalmente vamos a aterrizar en que los accidentes han ocurrido por una falta de control, ¿no? Ya sea por sistemas inadecuados, un sistema de seguridad y salud en el trabajo inadecuado, no ha sido eficaz, por estándares inadecuados, ¿no? No se han establecido los estándares adecuados para la realización de la tarea, y por un incumplimiento inadecuado también, pues, ¿no? De repente ha habido un procedimiento de trabajo establecido, pero el cual no se ha cumplido, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de esa manera, esta es la metodología, la secuencia, los pasos, el procedimiento que se va a seguir cuando se realiza la investigación de un accidente de trabajo. ¿Ha quedado claro esta parte o hay alguna duda para repetirlo? Esto es lo que ustedes deben
captar, ¿no? De esta clase yo quisiera que esto se lleven hoy día, ¿no? De cómo realizar la investigación del accidente. La siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más de detalle respecto a lo que son los actos y condiciones subestándares. Vamos a ver más detalles de los factores personales y más detalles de los factores de trabajo. ¿Ya? Acá hemos hecho, digamos, como una introducción en lo que consiste esta metodología de la causalidad de pérdidas. ¿Estamos? Entonces seguimos. Aquí está, ¿no? Es lo mismo, pero ya estamos viendo pues con un ejemplo, digamos, ¿no? Ha ocurrido un accidente de trabajo, obviamente, y cuál ha sido la consecuencia, ¿no? Dice que ha habido una herida, inciso contusa en la mano derecha, por lo tanto el trabajador ha sido pues objeto de una amputación, ¿no? Es el daño, la pérdida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó, no? Para que le amputen la mano, ¿por qué sufrió esa herida, no? Entonces, ¿cuál ha sido el agente, el contacto, el accidente? Dice que, ¿no? La palma de la mano, la, la palma de la mano herida por la punta de un destornillador, ¿no? Un destornillador se ha incrustado en la palma de la mano del trabajador, ¿no? A ver que apague su micro, por favor. Entonces, eso ocasionó una infección en la herida que no pudo ser controlada, desinfectada a tiempo, y lo que ocasionó finalmente pues que le amputen la mano al trabajador o la trabajadora, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el objeto, la gente que ocasionó el accidente? La punta de un destornillador, ¿no? Que se incrustó en la palma de la mano, ¿no? Las causas inmediatas, ¿no? Hemos dicho que las causas inmediatas están compuestas por actos inseguros y condiciones inseguras, ¿no? Como actos inseguros tenemos uso de destornillador de tamaño inadecuado, de repente era muy pequeño, muy grande, ¿no? Muy pequeño, por ahí no es apropiado, se zafa, ¿no? Del tornillo y nos va a causar pues una lesión. Muy grande, lo mismo, ¿no? Por eso tenemos que buscar siempre la herramienta adecuada y apropiada, ¿no? Pues, un acto inseguro, pues el trabajador sabe que no es el destornillador del tamaño adecuado y aún así ha seguido laborando, ¿no? Entonces hay un acto inseguro, ¿no? Sujeción del tornillo sin usar equipo de protección personal, ¿no? En este caso, como yo voy a utilizar esa herramienta puntiaguda, mínimamente pues tengo que ponerme mis guantes, ¿no? Mis guantes de cuero, a efectos de que si se escapa, se resbala el tornillo, pues el guantes me pueda soportar ese impacto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se encontró? ¿Qué más se encontró? Se reutilizó, nos dice, un tornillo gastado, ¿no? Velocidad excesiva por finalizar la tarea antes de fin de turno. O sea, el trabajador ya era casi hora de salida, comenzó a apresurarse, ¿no? En su labor, no lo hizo pues ¿no? Tranquilo, tomándose el tiempo debido, sino que por terminar la tarea y salir del trabajo a tiempo, comenzó pues a acelerar sus tareas, sus labores y finalmente ocasiona pues ese accidente, ¿no? Como condiciones peligrosas tenemos la punta, ¿no? La condición peligrosa, punta del destornillador gastado, se encontró que la punta del destornillador estaba gastado, y la ranura de inserción en el tornillo, la cabeza del tornillo, de material muy blando, bueno, entonces ustedes saben que los tornillos tienen una dureza, ¿no? En este caso encontraron que era muy blando y también pues ha permitido que se gaste y se zafe el destornillador y se incruste en la mano del trabajador, ¿no? Otro acto inseguro, ¿no? El trabajador se venda la herida en su casa sin desinfectar, ¿no es cierto? O sea, se lesionó con el destornillador y, ¿no es cierto? Y él pues creyó que no avisó a nadie, se fue a su casa, ¿no? Se vendó la herida sin hacer una desinfección adecuada, ¿no? No va al médico, ¿no? Para que le hagan la desinfección correspondiente, ¿no? Y ni el trabajador ni sus compañeros informan del suceso al encargado, ¿no? Todos se callaron,
¿no es cierto? Pensaron que era algo leve, algo que no iba a pasar a mayores, pero sin embargo, pues la herida se infectó.